Un saludo a todos los estudiantes de ingeniería. El tema que estudiaremos hoy es la introducción hacia el concepto de exergía y la derivación de las expresiones de balances de exergía para sistemas cerrados y volúmenes de control, así como la importancia de utilizar estas expresiones para poder valorar el proceso desde la óptica de la segunda ley termodinámica. Hablar de exergía es hablar del potencial de la energía para producir un trabajo útil. Entonces tenemos aquí unas tres definiciones, que la exergía es el potencial de energía de la fuente para generar un trabajo útil. También tenemos aquí otra definición que dice: un sistema entrega el máximo de trabajo posible cuando experimenta un proceso reversible del estado inicial, especificando al sistema de su ambiente. Es decir, cuando pasamos de un estado inicial cualquiera y el estado final coincide con el estado ambiente, es decir, el estado de referencia. Y también tenemos una expresión que dice: la exergía es una propiedad de combinación entre el sistema y el ambiente. Bueno, resulta que para entender la exergía podemos definirla la siguiente. La exergía es la cantidad de energía útil o la cantidad de energía que puede producir un trabajo útil. Normalmente, si nosotros tenemos un sistema, ese sistema, digamos que tiene una cantidad de energía termodinámica U. Llámese que esto debe ser un sistema cerrado, tiene una energía interna. Y esa energía interna sabemos que la medimos en función de la temperatura. Digamos que esa energía interna uno lo mide como C sub P por T. Y supongamos que ese sistema es un lago que tiene una masa muy grande de agua y que se encuentra a una temperatura de 50 grados centígrados. Si nosotros hacemos el cálculo de energía interna, es posible que cuando calculemos la energía interna, eso nos dé unos 10 gigajoules. Entonces podemos decir, este lago que tiene una masa tan grande y una temperatura de 50 grados centígrados, o una temperatura más elevada a la temperatura ambiente, tiene una energía de 10 gigajoules. Pareciera que tiene mucha energía, pero resulta que esta energía disponible térmicamente en el lago no la podemos aprovechar para producir un trabajo útil. Es decir, si usted aquí en ese lago introduce una turbina, a pesar de toda la cantidad de energía que tiene este lago, usted va a producir un trabajo de turbina de cero. Entonces podemos decir que este lago tiene una energía termodinámica de 10 gigajoules, pero tiene una exergía de 0 gigajoules. Entonces aquí nos referimos también a un tema que es el tema de la calidad de la energía. La calidad de la energía es porque hay veces que la energía pareciera ser muy abundante cuando la medimos con la primera ley, pero resulta que esa energía, aunque es muy abundante, tiene poca disponibilidad para hacer un trabajo útil. Llámese un trabajo útil, un trabajo que mueva una frontera, un trabajo que genere una potencia eléctrica, un trabajo que haga un movimiento de flecha, un trabajo giratorio de flecha. Entonces, esa es la primera definición de exergía que debemos tener en cuenta, es que la exergía significa aquella porción de la energía que tiene un sistema
que es capaz de transformarse en un trabajo que tiene una utilidad. Esto es de vital importancia entenderlo porque hay muchas veces que pretendemos evaluar proyectos de generación de energías alternativas o un proyecto de generación de potencia o plantas eléctricas y no tenemos en cuenta la calidad de la fuente. Entonces, la calidad de la fuente juega un papel muy importante en el rendimiento que vamos a tener en ese tipo de proyectos y sus costos asociados. De aquí se deriva la importancia de otras ciencias como la termoeconomía, en donde uno estudia la viabilidad de los proyectos energéticos en términos de costos y rendimientos de segunda ley termodinámica. Entonces, básicamente, esa es la definición por ahora de exergía que necesitamos. La definición de la exergía es que la exergía es la cantidad de energía que tiene un sistema que puede producir un trabajo útil. El sistema entrega máximo de trabajo posible cuando experimenta un proceso reversible. Entonces ya aquí empezamos a relacionar la exergía con la reversibilidad de los procesos. Y también empezamos a relacionar el estado del ambiente. Entonces, la exergía es una cantidad máxima de trabajo posible, suponiendo que el proceso, suponiendo que nuestra máquina térmica o nuestro proceso es reversible totalmente y que el estado final coincide con el estado ambiente. Eso quiere decir que si uno quiere sacarle la exergía máxima a un proceso, deben ocurrir dos cosas. Primero, que el proceso sea reversible. Cuando el proceso sea reversible, eso quiere decir que la entropía generada debe ser igual a cero. Y segundo, que el estado final, digamos que el estado final debe coincidir con las propiedades termodinámicas del ambiente. Es decir, el estado 2 debe terminar con una presión igual a la presión atmosférica y debe terminar con una temperatura igual a la temperatura atmosférica. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, yo habré obtenido la máxima cantidad de energía útil que me puede dar un proceso. O sea, repito, esta definición dice que un sistema entrega el máximo trabajo posible. El máximo trabajo posible, llamémoslo entonces exergía, cuando experimenta un proceso reversible. Un proceso reversible es que el S generado es cero. Del estado inicial especificado al estado ambiente. Quiere decir que el estado final, el estado 2, la sustancia va a tener las condiciones del estado de referencia. Entonces el estado 2 va a ser ese estado de referencia y ese estado de referencia aquí en adelante lo vamos a simbolizar con un superíndice 0. Entonces cuando yo les diga de aquí en adelante T es 0, P 0, U 0, o S0, siempre este 0 va a significar pues el estado de referencia del ambiente. O sea que aquí lo que estamos diciendo es que la exergía va a depender también del estado de referencia. Del estado de referencia, de la presión atmosférica, de la temperatura atmosférica. Y esto nos lleva a lo siguiente, a decir que la exergía es una propiedad de combinación entre el sistema y el ambiente.
Ya vamos a demostrar en la siguiente expresión de exergía por qué se correlacionan el sistema y el ambiente. Vamos a realizar el siguiente análisis. Digamos que vamos a analizar un sistema cerrado. El sistema cerrado compuesto por este sistema cilindro-émbolo que vemos aquí. Este cilindro-émbolo, y digamos que aquí generamos un cierto diferencial, una cantidad finita de trabajo. Por aquí tenemos una máquina térmica y generamos trabajo de máquina térmica. Si nosotros comprimimos este émbolo, la temperatura se incrementa y podemos generar, digamos que, una transferencia de calor finita hacia la máquina térmica. Entonces conectamos esto a la definición de máquina térmica para atar la definición de reversibilidad ahí mismo. Aquí vamos a rechazar calor a un depósito de baja temperatura, que en este caso va a ser T0, que va a ser la temperatura ambiente. Dentro de este sistema, dentro de este cilindro émbolo, vamos a tener que la presión va a pasar de la presión a una presión cero y de la temperatura a una temperatura cero. Entonces tenemos aquí ese sistema. Pero analicemos antes el cilindro émbolo y veamos el siguiente efecto. Si tenemos aquí un cilindro émbolo y vamos a relacionar el trabajo, van a existir dos tipos de trabajo. Uno es el trabajo termodinámico que me da el interior de la sustancia aquí. Digamos que el interior de la sustancia se encuentra a una presión termodinámica absoluta P y se encuentra a una temperatura T. Entonces, si yo tengo esta presión, resulta que yo voy a generar, digamos que una fuerza interna por causa de esta presión, y esa fuerza interna me va a generar un desplazamiento hacia arriba. Pero resulta que los alrededores se encuentra una presión cero. Por lo tanto, esta presión cero se va a oponer también a este émbolo. Digamos que aquí se opone al émbolo la presión cero, y eso me va a generar a mí una fuerza que me resiste al desplazamiento por la fuerza interna. Entonces, como la presión interna va a ser mayor a la presión atmosférica, por lo tanto la fuerza resultante me va a generar el desplazamiento de expansión del émbolo. ¿Qué quiere decir? Que este émbolo se me va a desplazar una distancia de X hacia arriba, y cuando se desplace esta distancia de X, aquí esta presión va a caer hasta la misma presión sub cero del ambiente, y con el tiempo esta temperatura alcanza el equilibrio termodinámico ante sub cero. En el momento que esto se expanda cierta cantidad de volumen y esta presión sea igual a P sub cero, yo voy a tener un equilibrio de fuerzas, y en ese momento ya yo no voy a producir más trabajo porque no voy a tener más desplazamiento. Recuerden que el trabajo es fuerza por desplazamiento.
En el momento que las presiones atmosféricas y la presión interna se igualan, ya no voy a tener una fuerza neta, por lo tanto se va a acabar el desplazamiento. Entonces, digamos que los gases interiores traten de hacer un trabajo de expansión total, pero resulta que el ambiente trata de hacer un trabajo que se opone a la expansión. Ese trabajo ambiente nosotros lo llamamos el trabajo de los alrededores y es igual a la presión atmosférica por la diferencia de volumen. Entonces, el trabajo en los alrededores va a ser la presión atmosférica menos la diferencia de volúmenes. Esto indica que yo voy a tener aquí un trabajo útil. El único trabajo útil que yo voy a tener en la frontera, trabajo útil en el boundary, en la frontera, va a ser igual al trabajo termodinámico a las condiciones de P y T menos el trabajo de los alrededores. Este sí va a ser trabajo útil porque yo tengo mi trabajo termodinámico con las condiciones de presión y temperatura absolutas aquí, pero yo tengo una resistencia del ambiente porque el ambiente también está ejerciendo una presión en este émbolo, evitando el desplazamiento. Entonces, aquí está la definición que decíamos: cuando yo obtengo el máximo trabajo, cuando mis condiciones internas se igualan a las condiciones externas del ambiente. Cuando la presión es igual a la presión atmosférica, entonces yo tengo un equilibrio, ya no tengo la más forma de producir más trabajo porque he alcanzado un equilibrio mecánico. Que un equilibrio mecánico es el equilibrio de fuerzas que equivale a la primera ley de Newton, la ley de la estática. Entonces, dejemos este concepto por aquí, que estamos relacionando entonces el trabajo útil es igual al trabajo termodinámico menos el trabajo de los alrededores. Entonces, mírate que esta es la definición de la exergía. Nosotros podemos decirle ya aquí que esto es, digamos que una cantidad de exergía es igual a W menos W de los alrededores. Entonces, fíjense que es una propiedad de combinación. Es una propiedad de combinación porque la exergía, este trabajo está en función de la presión y temperatura termodinámica menos los alrededores, pero los alrededores están en función de la presión atmosférica. Entonces, a esto es lo que dicen cuando la exergía es una propiedad de combinación, porque me relaciona a mí las propiedades termodinámicas de la sustancia interna y me relaciona las propiedades de las condiciones de referencia. ¿Por qué? Porque las condiciones de referencia se oponen a realizar el trabajo útil. Entonces, a medida que la presión atmosférica es mucho mayor, para mí va a ser más difícil producir trabajo útil en un cilindro émbolo. De aquí que podemos explicar el desempeño de los motores de combustión interna a distintas altitudes. Combinando con otra serie de factores, claro está. Siguiendo entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos un trabajo de salida. Vamos a hacer un balance sobre este cilindro émbolo. Digamos que el trabajo de entrada, el trabajo que entra, menos el Q neto, va a ser igual al cambio de energía del sistema, que ese es el balance de un sistema
cerrado termodinámico global. Entonces, el trabajo que entra, como aquí lo representamos de salida, tenemos que escribirlo como menos W. Menos W. Entonces, esto es trabajo que entra. Como aquí está saliendo, simplemente le invertimos el signo para decir que es una entrada. Menos una cantidad finita de calor es igual al cambio de energía del sistema. Ojo, como esto es un sistema cerrado, recuerden que el cambio de energía del sistema cerrado es igual al cambio de energía interna. Si esto fuera un volumen de control, este cambio de energía correspondería al cambio de entalpía. Ok, sigamos. Pero ahora vamos a definir el trabajo. El trabajo se define entonces como P por dB. Pero entonces yo lo voy a escribir, yo voy a reescribir esta expresión en términos de, digamos, la presión atmosférica, en términos de P sub 0. Si yo escribo esto en términos de P sub 0, puedo tener la siguiente expresión. Esto es P menos P sub 0 por dB más P sub 0 por dB. Entonces aquí básicamente este P por dB es el trabajo interno digamos aquí que ese P por dB es el trabajo interno, digamos este, y P sub 0 por dB es el trabajo de los alrededores. Aquí la expresión me da igual porque simplemente P sub 0 por dB con más P sub 0 por dB se cancelan y me da igual esta expresión matemáticamente. Pero entonces tengo una definición que esto de aquí viene siendo el trabajo útil de frontera que habíamos explicado. Entonces tenemos entonces la expresión que la cantidad finita de trabajo es igual a una cantidad finita de trabajo útil de frontera, donde el trabajo útil de frontera es esto, digamos que esto es trabajo útil de boundary, de frontera, más P sub 0 dB. Entonces lo que hice es dejar la expresión de trabajo en términos del trabajo útil de frontera y en términos del trabajo externo, el trabajo de retroceso que hace la presión atmosférica en el cambio de volumen. Entonces digamos aquí tenemos una expresión y por aquí tenemos la expresión original del balance de energía en el sistema cilindro-émbolo. Ahora quiero relacionar la máquina térmica. Como definición de la máquina térmica, suponemos que esta máquina térmica es reversible. Entonces, si esta máquina térmica es reversible, la eficiencia yo la puedo determinar como 1 menos T sub 0 sobre T
donde T sub 0 y T son las temperaturas termodinámicas de cualquier estado T con respecto a la temperatura ambiente o la temperatura de referencia. Entonces, este simplemente es la eficiencia reversible, la eficiencia de Carnot de esta máquina térmica que opera entre estos límites de temperatura. Como la máquina térmica es reversible, yo puedo decir que esa misma eficiencia va a ser igual a W neto, que en este caso sería la cantidad finita de W de máquina térmica dividido una cantidad finita de calor que entra a la máquina térmica. Y expreso el trabajo de la máquina térmica. Digo entonces que el trabajo de la máquina térmica es igual a la eficiencia de la máquina térmica, la eficiencia reversible de la máquina térmica, por la cantidad finita de calor. Cantidad finita de calor. Por definición, si la eficiencia es reversible, yo tengo que esta eficiencia es la de Carnot y reescribo lo siguiente: el trabajo de la máquina térmica, una cantidad finita de trabajo de la máquina térmica va a ser igual a la eficiencia por una cantidad finita de calor de entrada a ese dispositivo. Entonces, esto mismo lo puedo expresar matemáticamente como y aquí tenemos entonces esta expresión que dice que el trabajo de la máquina térmica va a ser igual a la cantidad finita de calor de entrada menos T sub 0 sobre la temperatura de entrada de la máquina, de la fuente de la máquina térmica, por una cantidad finita de Q. Entonces sigamos, reescribimos la última expresión. Habíamos dicho entonces que la cantidad finita de trabajo de la máquina térmica va a ser igual a la cantidad finita de calor que entra en la máquina menos T sub 0 sobre T por la cantidad finita de calor. Y aquí podemos relacionar esto con la definición de entropía. Recordemos lo siguiente: cantidad finita de trabajo de la máquina térmica, cantidad de calor menos T sub 0 por gradiente de Q sobre T. Entonces recordemos que esta expresión es igual al menos el cambio de entropía. Por definición, ya habíamos estudiado que esto equivale a el cambio de esa propiedad que mide la irreversibilidad de los procesos. Entonces aquí ya empezamos a relacionar la exergía con la entropía. La exergía con la entropía. Esto nos lleva entonces a decir que W de la máquina térmica es igual y despejamos la cantidad de calor aquí.
Entonces digamos que aquí tenemos otra expresión. Entonces recordemos, esta expresión, llamemos la expresión C, la sacamos del análisis de la máquina térmica. Digamos que esta expresión, devolviéndonos un poco esta expresión, la sacamos del sistema cerrado digamos de la expresión de energía interna del cilindro émbolo. Llamemos entonces a esta expresión B. Y A es el balance de energía del sistema cilindro émbolo que tiene el sistema cerrado que estamos analizando. Recordemos que el sistema cerrado que estamos analizando es la sustancia o el gas que está dentro de este cilindro émbolo a una condición de presión y temperatura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que la expresión B y C la vamos a reemplazar en la expresión A, en el balance de energía general. Entonces A dice que menos W, pero W es menos W útil de frontera más P sub 0 de B menos cantidad finita de Q, pero la cantidad finita de Q es cantidad de trabajo de la máquina térmica reversible menos T sub 0 por ds, y esto tiene que ser igual al cambio de energía del sistema. Como es un sistema cerrado, va a ser igual al cambio de la energía interna. Entonces aquí tenemos la expresión en general. Lo que vamos a hacer a continuación es seguir analizando la expresión para dejar todo el trabajo de un lado. ¿Por qué vamos a dejar el trabajo de un lado? Porque la expresión de trabajo es la exergía del sistema. Es decir, la exergía es trabajo. Por tal razón vamos a dejar el trabajo a un lado y los otros términos del otro. Entonces aquí vamos a, digamos aquí vamos a romper paréntesis. Y vamos a juntar los términos de trabajo. El término de trabajo nos queda menos cantidad finita de trabajo útil de frontera más la cantidad de trabajo de la máquina térmica menos P sub 0 de B más T sub 0 de S. Va a ser igual al cambio de la energía interna. Despejando trabajo, aquí tenemos entonces que
el trabajo útil de frontera más el trabajo de la máquina térmica va a ser igual al cambio de la energía interna, digamos que esto es menos cambio de la energía interna, pasando este negativo hacia acá, este pasa hacia acá positivo y queda negativo nuevamente, menos P sub 0 por dB más T sub 0 por ds. Entonces aquí esta es la expresión, y lo que tenemos aquí es la definición de exergía. Digamos que ese es el trabajo útil total, una cantidad finita de trabajo útil total, que es la suma de los dos trabajos, va a ser igual a menos du menos P sub 0 por dB más T sub 0 por ds. Entonces, para resolver esto simplemente hacemos una integral muy sencilla. Integramos desde cualquier condición termodinámica hasta la condición de referencia. Entonces, como integramos hasta la condición de referencia, aquí no colocamos ningún subíndice de integral, la dejamos simplemente abierta. Diferencial de B de 0, de 0. Entonces digamos que la integral del trabajo total es la exergía y la simbolizamos con una letra X. Digamos que esa es la exergía total. Va a ser igual a menos U0 menos U menos P sub 0 B sub 0 menos B más T0 por S sub 0 menos S. Entonces, como hacemos la integral sin índice, simplemente dejamos abierta para cualquier energía interna, para cualquier volumen y para cualquier entropía total. Recuerde que estas letras están en mayúsculas, las estamos haciendo con unas cantidades finitas de una masa finita, por lo tanto estas unidades aquí están en kilojoules. Normalmente esto se presenta así. Digamos que la exergía total va a ser igual. Cambiamos los signos aquí y esto nos queda U menos U0 B menos B0 aquí cambiamos el signo y cambiamos S menos S0. Y entonces aquí tenemos la expresión de exergía. De esta forma podemos encontrar la exergía de los sistemas cerrados. La exergía de los sistemas cerrados, es decir, todos los ejercicios que hagamos de cilindro émbolo
donde no haya transferencia de masa, podemos encontrar la exergía de esta forma. Si que veremos la exergía ya específica por unidad de masa, es simbolizada así. Y con esta expresión nosotros calculamos la exergía por unidad de masa. Esto tiene unidades de kilojoules sobre kilogramos. Si queremos calcular el cambio de exergía, entre un estado 2 y un estado inicial, ese cambio de exergía lo calculamos como U2 menos U1 más P sub 0 por B2 menos B1 menos T sub 0 por S2 menos S1. De esta forma calculamos el cambio de exergía entre un estado final y un estado inicial. Otra forma de presentación es cuando consideramos en el sistema la energía mecánica. Recordemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética. La energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y la energía potencial, que es igual a masa, gravedad por altura. Por definición, la energía cinética y la energía potencial son exergía pura. ¿Por qué? Porque estos procesos de energía cinética y la energía potencial, recuerden que son 100% reversibles. Como no hay irreversibilidades, toda esta energía es útil aprovechable. Es decir, las formas más eficientes de conversión de energía siempre van a ser de energías mecánicas. Cuando convertimos la energía mecánica de una energía cinética a una energía potencial, podemos experimentar rendimientos hasta de 98%. Precisamente por eso, porque este tipo de energía son exergía pura. Sin embargo, cuando uno hace una conversión de calor a trabajo, uno no espera más de un 30% de eficiencia. Porque los procesos donde convertimos energía de calor a trabajo generan muchas irreversibilidades por las altas tasas de transferencia de calor y las entropías que se generan. Entonces, si el sistema se tiene en cuenta la energía mecánica, el cambio de exergía, el
cambio de exergía se computa como U2 menos U1 más P sub 0 V2 menos volumen total 1 menos T sub 0 S2 menos S1 más la masa, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la masa gravedad Z2 menos Z1. Y aquí tenemos entonces esta pequeña expresión que mide el cambio de la exergía para sistemas cerrados teniendo en cuenta la energía mecánica. Digamos entonces, cambio de exergía para sistemas cerrados con la energía mecánica, que para sistemas cerrados sería cambio de energía cinética y los cambios de energía potencial. Al igual que la entropía, la exergía no es una cantidad conservativa. Como no es una cantidad de conservación, tendremos que hablar entonces de una exergía destruida. Y esa exergía destruida veremos más adelante que la llamaremos la irreversibilidad del proceso. Como tarea vamos a obtener esta misma expresión, pero no para un sistema cerrado, sino para un sistema de flujo estacionario. ¿Cuál es la diferencia con el flujo estacionario? Que en los flujos estacionarios ya no hablamos de cambio de energía interna, sino de entalpía. Muchas gracias.